reading from the book of Joshua. Lectura del libro de Josué. The Lord said to Joshua, En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo, como estuve con Now Moisés. command the priests to Tú carry the ordena a ark los sacerdotes, come to a halt portadores del arca de la when alianza, you reach the edge que of the cuando waters. lleguen a la orilla se So detengan en el Joshua said to Jordán. the children of Israel, Josué dijo a los come israelitas: here and listen to the word of Acérquense the Lord. aquí a escuchar las palabras del This is Señor how su you will Dios. know Así that there is a conocerán living que God un in the Dios vivo midst está en of medio de you as you ustedes approach y que the va a sea of expulsar the ante Canaanites. ustedes a los cananeos. The ark of the covenant of Miren, the el Lord arca de la alianza del will dueño de proceed toda la through the tierra edge of the va a Jordan. pasar el Jordán delante de The soles of ustedes. the feet of Y the cuando los priests pies de los carrying the ark sacerdotes of que the Lord, llevan el arca de la alianza the del word of dueño the de toda la Lord tierra touch the pisen water el in the Jordan, Jordán, it will la cease to flow. corriente del The Jordán se water flowing cortará. down from El agua que upstream viene de arriba se will detendrá be slow formando and un fade. embalse. The people struck their Cuando la tents gente levantó el to cross campamento the para Jordan, pasar al Jordán, with the priests carrying the los ark of the sacerdotes que covenant. llevaban el arca de la alianza No caminaron sooner did delante these de la priestly gente, bearers of the y ark al llegar al waded Jordán, into the waters at en the edge of the cuanto Jordan, mojaron los which pies en el agua, overflows all el its Jordán banks, during va the hasta los entire season bordes of todo el harvest. tiempo de la siega. Then the waters El agua que flowed venía de from arriba the se edge of the detuvo, Jordan, creció backing out formando a un solid embalse mass, que llegaba muy a great lejos, distance indeed, hasta Dan, un from pueblo Adam, the cerca city, de in the Sartán. direction of Zarethan. While those Y el agua que bajaba al that mar fall del south of desierto, the Arabah el mar disappeared muerto, entirely. se cortó del todo. Thus the people La crossed gente pasó through frente Jericho, a Jericó. while all Israel Los crossed sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del the Señor priests carrying the ark of estaban the covenant of quietos the Lord en el cauce remained seco, motionless on firme dry ground en medio del in the bed Jordán, of the Jordan mientras until the whole Israel nation iba had completed the passage. pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar Lord todos. Domini. Alleluia. When Israel came forth from Aleluya. Egypt, Cuando Israel set the salió de people from Egipto, los being hijos de a Jacob, wailing de un people. pueblo Judah balbuciente, became his Judá sanctuary, fue su Israel santuario, his dominion. Israel fue su dominio. Aleluya. The sea beheld El mar al verlos huyó, Jordan turned back. el Jordán se echó The atrás, mountains los skipped montes saltaron como the carneros, hills like las lambs to the colinas slaughter. como corderos. Aleluya. Why is it, O sea, ¿Qué te pasa, mar que O huyes? Jordan, A ti, that you Jordán, turn que back? te echas atrás, You mountains y a that ustedes, skip like montes que rams, saltan como carneros, like the lambs colinas to the que slaughter. saltan como corderos. Aleluya. Let your countenance shine upon your Señor, servant. mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Peter approached Jesus. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesus answered, Jesús le I say contesta, to you,
No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. That is why the kingdom of Y les heaven propuso is esta likened unto a parábola. Se king parece el reino de los who cielos a sent un his rey several que accounts quiso unto his ajustar las servants. cuentas con sus And when he empleados. began the Al accounting, empezar a a debtor ajustarlas, was brought le before presentaron him, uno que debía who 10,000 owed him a talentos. huge Como amount. no tenía con qué pagar, Since he had no way el of Señor paying him back, mandó que lo his vendieran master a sold él him to con his su servants, mujer y along sus with his hijos wife, his y children, todas and all his sus property, posesiones, in payment of the debt. y que pagara así. At that the servant El fell down empleado, and arrojándose a worshipped sus his pies, knowledge, and le said, suplicaba be diciendo: patient with me, ten and I will paciencia bring it back conmigo y te unto lo you. pagaré todo. Moved with El compassion, Señor tuvo the master lástima de of that aquel servant empleado y lo and dejó let him go, marchar, for he perdonándole knew la well. deuda. When that servant had Pero al left, salir, el empleado aquel his fellow encontró a uno de servants sus were at the compañeros que le feast, debía eating. 100 denarios He seized him y and tried to choke agarrándolo him, lo demanding, estrangulaba pay back diciéndole: what you owe. págame lo que me debes. Falling to his knees, El his compañero, servant arrojándose a begged sus him, pies, le rogaba pay back to diciendo: me, and I will ten pay you back. paciencia conmigo y te But lo he pagaré. refused. Pero él se negó Instead, he had the y fellow fue y lo servant metió en put la to death. cárcel hasta que pagara lo que debía. Now when his fellow Sus servants saw compañeros, what al had ver lo happened, ocurrido, they were quedaron deeply disturbed, consternados y fueron a and went to their contarle a master su and told him señor all about todo it. lo sucedido. His master summoned him and Entonces el said to Señor lo him, llamó y le wicked dijo: servant, siervo I malvado, forgave you toda your aquella entire deuda debt te la perdoné because you porque begged me me lo to. pediste. ¿No Did you debías not tú compel también me tener to pay that compasión de tu servant compañero como which yo I had tuve owed money? compasión de ti? Then in anger his Y el Señor, master handed him indignado, lo over to the entregó a los authorities verdugos hasta so que he should pagara pay back toda la the debt. deuda. So will my heavenly Lo Father mismo hará do con with you ustedes mi Padre del if you cielo fail si to cada forgive cual no such people. perdona de corazón a su hermano. When Jesus finished these Cuando words, acabó he Jesús left estos Galilee discursos, and partió went de to the Galilea district of y Judea, vino a la región de Judea, across the Jordan. al otro lado del Jordán. Verbum Domini. It is often the case that as A children, menudo siblings tend sucede to fight with one que another. como niños, And of los course, it is hermanos no suelen different pelear with entre my ellos siblings and me. y no es diferente And I con can mis recall hermanos y one time conmigo. as a child Recuerdo en when cierta my brother ocasión and cuando era sister niño got que mi into an argument hermano y with mi one hermana another. I estaban cannot remember peleándose, what pero exactly no the argument recuerdo was about. exactamente de qué se And at trataba some la point, it pelea. turned physical, Y and en they cierto began momento hitting la each pelea other se back volvió and forth. física y One empezaron a sibling hit golpearse the uno other al on the otro. arm, and then the Un other hermano lo returned the golpeaba al hit. otro y la otra le And this devolvía el exchange went golpe. on for what Y seemed este like a few intercambio minutes. continuó por lo que And as I pareció witnessed this varios scene minutos. unfold, Al I thought presenciar to esta myself, this escena, is so pensé stupid. para mis The whole adentros, fight esto could es muy easily come to tonto. an end La if pelea one of them would just fácilmente simply stop podría beating the terminar other. si uno dejase de golpear al otro. And this memory from my Y childhood esta memoria has de become, mi over the years, niñez, a simple a lo largo de reminder los of años, se two ha basic vuelto un truths about recordatorio de dos sinful humanity. básicas verdades sobre First, la we have humanidad a twisted pecaminosa. sense of justice. Primero, que tenemos un Since sentido my de la brother and sister justicia were not torcido, really ya que interested mi in hermano y mi hermana forgiveness no and estaban en mercy realidad at interesados that en el time, perdón y la misericordia en they aquel were only momento, focused on getting solamente even. estaban enfocándose en But who is to eh, say when the debt buscar was repaid satisfacción. between both Pero partners? ¿quién dice cuándo They both es felt que la like they had been deuda slighted by the está other pagada entre and las dos continued to partes? exact Ambos retribution back and se forth sienten while never achieving satisfaction. que han sido tratados injustamente y siguen Revenge was buscando never enough. retribución sin nunca terminar. La The venganza second nunca es truth that I suficiente. came to Y la realize segunda is verdad that que llegué a darme forgiveness is cuenta es really que the el only perdón path to realmente es el peace. único camino hacia la paz. Unless my parents came into the room to A menos intervene que mis padres and entren al break up the cuarto a fight between intervenir my y siblings, parar la pelea one of entre them mis would have hermanos, to decide uno to de end ellos it va a tener himself que decidir poner fin a and las stop seeking cosas retribution, y dejar de even buscar if they had retribución, still felt slighted by incluso the si others. aún sienten que han And sido so this would tratados require injustamente. forgiveness. Esto requiere And perdón. this desire for Y revenge este is part of deseo human de venganza experience. es una We have experiencia a humana natural común. tendency Tenemos una to seek tendencia restitution natural a for any buscar injustices restitución committed por against us. cualquier injusticia And while cometida there is contra nothing wrong with nosotros. seeking Y mientras justice que per no hay se, nada malo and it is en sometimes buscar necessary justicia, to exact y a punishment veces and es necesario retribution for the sake que of the haya conversion of the castigo y wrongdoer, restitución it para is la usually not good conversión for del the victim malhechor, themselves a menudo to take no justice es into their own bueno para la hands. víctima
tomar la justicia en We sus often have propias a manos. skewed sense of A justice menudo tenemos un and seek sentido de la retribution justicia that is excessive. distorsionado y buscamos retribución que es The more excesiva. we act upon our desire for Mientras revenge más and obramos even según take nuestros delight in deseos it, de venganza e the incluso more we nos crave them. deleitamos en ello, más lo And this usually buscamos. leads to the Y esto multiplication of usualmente lleva a la injustices and multiplicación de las offenses. injusticias y las ofensas. And this, thus the cycle, the violence Y así tends to pues el beget more ciclo de violence, violencia and the cycle suele continues. engendrar más violencia y el ciclo In the gospel continúa. reading today, Jesus En la gives us lectura the del Evangelio antidote de hoy, to Jesús nos violence da and strife. el antídoto a la violencia y la división, a la discordia. Peter, knowing that our Lord desires Pedro, mercy and sabiendo que forgiveness, el Señor asks desea Jesus perdón y how many times he misericordia, ought to forgive his le brother. pregunta a Jesús cuántas He veces debe says as many preguntar as a su 7 hermano. times, Él dice, perhaps ¿acaso thinking that 7 this is a veces? rather generous Quizás number. pensando que es una And cifra Jesus gives bastante Peter a generosa. hyperbolic answer Y Jesús le da and a says, Pedro una not 7 respuesta times, hiperbólica. but Le dice, 77 times. no solo hasta 7, sino That is hasta an endless number 70 of times. veces 7, o sea, un And número thus sin Jesus not fin only communicates to de his veces. disciples the Así limitless pues, mercy of Jesús God, comunica a sus but he discípulos no also solo la reverses infinita the arrogant misericordia de statement that we Dios, see of Lamech sino también le da la in the book of Genesis. vuelta a la afirmación If we recall blasfema from chapter que 4 of vemos en el Genesis, capítulo 4 de after Cain Génesis. murders his brother Después de que Abel Caín in a mata a twisted su sense hermano Abel of por un vengeance, sentido de venganza God torcido, tells Cain that he will Dios le become dice a a Caín wanderer on que the él earth. se da vagabundo en la tierra. And Cain says that his Y punishment is Caín too great dice que su castigo es and that the demasiado people will grande want to kill y que him la if they gente see him. quiera matarlo si lo ven. And God says that if anyone Dios le kills dice que Cain, si alguien mata a vengeance Caín, will be taken upon that que person sevenfold. caerá venganza sobre esa persona 7 And veces. later, a descendant of Y más Cain, adelante, un named Lamech, descendiente de Caín de nombre murders a Lamec young man for striking him. asesina a un joven por And then he golpearlo. exclaims to his Y wives, luego le if exclama a Cain sus is avenged esposas, sevenfold, si truly Caín Lamech es vengado is 7 avenged veces, sevenfold. Lamec por seguro será vengado 77 And veces. thus Cain's violent Así murder pues, el of his brother Abel asesinato de has had Caín, the de su unintended hermano Abel, tiene la consequence of unleashing consecuencia an no avalanche of intencional de violent desencadenar vengeance. una avalancha de venganza The violenta. blood of more and more La victims sangre cries de out más from y the earth más for víctimas vengeance. llama, And these clama desde la cries are tierra insatiable. pidiendo venganza y estos gritos son insaciables. In the Old Testament law, En el Antiguo safeguards and Testamento la ley limitations are put in tiene place to salvaguardas y prevent límites lust for blood. para limitar For la, example, the law la sed concerning an eye for an de eye, a tooth venganza de for la a tooth, humanidad. Por ejemplo, la ley was que tiene meant que ver to con el ojo limit por ojo y the diente por level of diente retribution a tenía person could como exact meta for injuries limitar la inflicted upon them. retribución que una persona puede pedir por una Cities injusticia of que le haya refuge sido were cometida. required to be Las put in ciudades de place refugio in designated eran areas necesarias en áreas for people who designadas accidentally para las killed personas another que person accidentalmente so that they mataban a might otra escape persona, the de avenger of manera que blood. puedan escapar al que buscaba la This venganza. was to prevent the family of the Y esto era person para killed impedir que la from familia de taking la persona vengeance muerta upon a que potentially busquen innocent venganza person until a contra fair una hearing persona is held. potencialmente inocente hasta que hubiera una audiencia There was even justa. a law in Leviticus Incluso había una forbidding the ley en el taking of Levítico vengeance prohibiendo upon que one's neighbor. uno tome venganza contra el prójimo. Leviticus 19 El says, Levítico "You 19 shall not hate your dice, brother in your no heart, odiarás a tu hermano en tu but you corazón, shall reason with your neighbor, sino que lest he razonarás bear sin con tu because of you. prójimo. De lo You shall contrario, not take caerá pecado sobre vengeance ti. or bear any No grudge tomarás against the venganza sons of your own ni people, guardarás resentimiento but contra you los shall hijos de love tu your propio neighbor pueblo, as yourself. sino que has de amar I am a the Lord." tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hence, while the forgiveness of offenses Así is not pues, mientras que el explicitly perdón de las required ofensas no in the es Old Testament law, requerido it explícitamente en la is ley del Antiguo implied Testamento, in the law es algo that I implícito en la mentioned of ley Leviticus. que mencioné de Levítico. In order that vengeance might be avoided, Para evitar esa forgiveness is venganza, necessary. el perdón es necesario. And there are also laws in the Old Testament También hay governing the leyes en el Antiguo forgiveness of Testamento que financial gobiernan debts. el perdón de deudas The laws are meant económicas. not merely for the Las leyes tienen protection como of meta those no with solo la wealth, protección de but aquellos for the con riquezas, protection and sino la rights of the protección y rights of the needs derechos of the poor. y las necesidades de los pobres. The Lord God was especially concerned with those who Dios go estaba through hard preocupado times especialmente con and are aquellos not que able to pasan por pay back momentos their difíciles debts, y no pueden pagar sus or even deudas, provide for themselves and for their ni families. proveer por sí mismos ni sus familias. And he instructs the people to Y behave él in instruye such a al pueblo way a que as se not to comporten de reduce tal people, manera que no their own people, to abject reduzcan a slavery, su propio or treat pueblo each a other the la way that the esclavitud, ni que se Egyptians traten had treated them. unos a otros en la manera que los egipcios les And one of habían the ways that a tratado. person could Y be una de las reduced formas que una to persona puede slavery reducirse a la would be esclavitud to impose sería insuperable imponer debts upon them deudas that they insuperables could sobre never ellos, repay.
de manera unless que they nunca gave puedan themselves pagarlas a over. menos que se entreguen a la esclavitud. Thus, the Israelites were supposed to Así have pues, los compassion israelitas estaban for one supuestos a another, tener compasión unos hacia otros, especially their debtors. en especial sus They were required by deudores. law to make Estaban sure that everyone, requeridos por la ley including the foreigners asegurarse que living todos, among them, incluyendo los that they had extranjeros sufficient food. viviendo entre ellos, tuvieran The year of suficiente Jubilee alimento. was supposed to take El place año every del 7 jubileo weeks, estaba or 7 supuesto a years, ocurrir cada that 7 is, semanas 7 o 7 times años, 7 years, o sea, 7 and the veces 7 50th year, años, during el which año debts were número forgiven, 50, durante el property cual was las deudas returned eran to its rightful perdonadas, la owners, propiedad era slaves were regresada a granted sus freedom, propietarios correctos, and los laborers esclavos were given recibían a year of libertad y los rest. jornaleros recibían un año para And descansar. having this in mind, what Y Jesus teniendo does esto at the en beginning of mente, his public lo que ministry in Jesús the hace al synagogue comienzo de su at ministerio Nazareth público en la makes more sinagoga en sense. Nazaret tiene He más stands up sentido. and reads from the scroll of the prophet Se Isaiah. para y lee del The pergamino Spirit of the del Lord is profeta upon Isaías. me, El Espíritu because del he has Señor anointed está me to sobre mí, preach good news porque to Él the me ha poor. ungido para predicar las He has buenas sent me nuevas a to los proclaim pobres. release to the Me ha enviado a captives and proclamar recovery of sight to libertad the a los blind, cautivos y a to set at devolver liberty la those who vista are a los ciegos, oppressed, a and to liberar a los proclaim the oprimidos, acceptable a year of the proclamar Lord. el año That is, del Señor, the Jubilee o year. sea, el año de jubileo. He then closes the book, sits down, Luego cierra el and reads to rollo, the se people in the sienta y synagogue, proclama al pueblo en "Today la this sinagoga: scripture has been fulfilled hoy in your esta hearing." escritura se ha cumplido In other words, Jesus en quien himself escuchan. is the En Jubilee otras year. palabras, Jesús mismo es el año del He jubileo. is the one who brings liberty to the Él es aquel captives que and trae forgiveness of libertad a los sins. cautivos a través And del those whom the perdón de Lord los has pecados, forgiven and y has shown aquellos a quienes mercy el Señor ha perdonado y are ha thus mostrado called to misericordia, show mercy to están pues others. llamados a mostrar misericordia hacia los If we demás. imagine Jesus as the Si king imaginamos a in the Jesús parable como today, el rey en la we parábola see de that hoy, he first demands vemos justice que Él for any primero debt that is exige due. justicia So the por debtor cualquier comes deuda in que se deba, who owes de the manera que king a el very deudor large amount, and the llega que king le debe al rey una orders gran that he be cantidad, sold y el along with rey his wife, ordena children, que and sea vendido property junto con su in payment of the esposa, debt. hijos y propiedad para pagar la But yet deuda. this king is Y not sin really embargo, este interested rey in reducing his no subjects to está having realmente no vision interesado en reducir a sus or poverty, siervos a la esclavitud but o rather pobreza in the total, end he's sino más interested in bien their salvation and their está well-being. interesado en su salvación y su bienestar. And so the debtor begs the king Así for que el more time to deudor pay le back the debt. ruega al rey más So you tiempo notice that para the pagar la debtor is not deuda. asking to be Noten forgiven pues que el deudor no of the está debt. pidiendo que le It is the perdone la king deuda, who es el takes rey pity on the quien debtor and tiene goes a step compasión further by forgiving the entire debt. del deudor y perdona la Out of his deuda completa. graciousness, Así out of his que graciousness, he su forgives the entire bondad, debt. por su bondad, perdona la deuda completa. The king had every right to El exact strict rey tenía justice todo derecho from the debtor a exigir and would have been justicia justified in estricta reducing the del debtor to que le slavery. debía y hubiera estado justificado en But instead, the reducirlo a la king esclavitud. shows tremendous Pero en mercy cambio el rey muestra in una canceling the misericordia entire debt, enorme al cancelar la because it's not deuda about completa, destroying the man that's in front porque of no him. se trata de destruir al It's hombre que about his tiene al salvation. frente, se trata de su salvación. And this should have been a huge relief for this debtor, Y esto debe haber sido un and it gran should have alivio para inspired este in him a deudor y deep debe sense of gratitude haber that he would then inspirado en go él and un share gran with others. sentimiento de But agradecimiento que unfortunately, the debtor's hubiera treatment ido a compartir con los of his demás, poor pero neighbor lamentablemente el who owes him a tratamiento del much deudor smaller hacia su amount prójimo pobre que le debe shows una his own cantidad mucho más self-centeredness. pequeña traiciona su propio And the egocentrismo. king's graciousness towards the debtor Y la imposed bondad an del rey obligation hacia el deudor on impone that una debtor obligación to be sobre ese merciful to deudor others. a que sea When the misericordioso debtor hacia los fails to demás. extend the king's Cuando el deudor graciousness, no extiende the la king finds out bondad del rey, el and rey se reinstates the debt. entera y restaura la deuda. Thus, if we wish to receive Así forgiveness pues, and si mercy deseamos from the recibir Lord perdón y for our own misericordia de parte del transgressions, Señor por nuestras then we propias must be willing transgresiones, to forgive entonces others. debemos estar dispuestos a perdonar las transgresiones de los This does demás. not mean that there is never room Esto for no any quiere sort of decir que punishment or nunca haya espacio para restitution, ningún tipo de but castigo that o it should never be restitución, carried out sino que from nunca a debe sense llevarse of a cabo revenge a partir de or un desire to get even. sentido de venganza o deseo de Rather, we should be more retribuirse. concerned for the Más bien salvation debemos of the estar más offender. preocupados por la salvación del alma del que And the ofende. correction that is administered should Cualquier be ordered corrección towards the que ocurra conversion of debe the offender, ser para la not towards his conversión del que destruction. ofende,
no para su or done destrucción, out of a disordered desire for revenge. o por un deseo desordenado de venganza. If a person shows contrition Si for una their persona offenses muestra and contrición por sus expresses their ofensas contrition through y acts of expresa su reparation, contrición a través de we should be actos de willing and eager propiciación, to forgive them. debemos estar dispuestos y This adelantes a doesn't mean that this perdonarlos. cancels out the No memory quiere of what has decir que happened. esto cancele la memoria de lo I'm que not a ocurrió. believer in forgive and forget. No You can't creo forget en something la terrible that's práctica happened. de perdonar y olvidar. Uno no puede olvidar We algo can still terrible que forgive, le han hecho a even uno, if we still have the pero memory aún podemos of the olvidar injury. incluso si tenemos la memoria del daño. And even if a person has E yet incluso si la persona no ha we should still mostrado aún cultivate within contrición, us a aún desire debemos not to cultivar en harbor nosotros anger, el deseo de bitterness, or no desire guardar for revenge, resentimiento, ira o deseo de but rather venganza, to forgive the person, or at sino least be willing to perdonar forgive. a la persona o por lo menos estar dispuestos a Our perdonar automatic la persona. disposition should be the same Nuestra as our disposición automática Lord's debe ser la misma disposition que la de towards nuestro us Señor sinners, a hacia willingness to nosotros, show los mercy pecadores. towards all. Está dispuestos a mostrar misericordia hacia Jesus showed todos. mercy even Jesús towards mostró those who misericordia crucified him, incluso hacia aquellos and que lo showed no crucificaron sign of y no repentance. mostró señal, que He no prayed on mostraban the señal cross, de "Father, forgive arrepentimiento. them, Él rogó desde for la they know cruz, not what Padre, they do." perdónalos, pues no saben lo que hacen. It is the divine power of forgiveness and Es el mercy poder divino del perdón y la overcomes the misericordia sin of human que wrath. superan el pecado de la ira humana. We have been beneficiaries of the Lord's Hemos mercy, sido especially beneficiarios de through la the misericordia sacraments del of Señor, baptism en and especial a través de los reconciliation. sacramentos del And bautismo so y let us strive to reconciliación. imitate the Lord's Así pues, grace esforcémonos en imitar in our la gran everyday misericordia del lives, Señor en nuestra and to vida pay His diaria mercy forward y to a others, pagar su even misericordia a los towards those demás, who are not deserving, incluso a aquellos que no merecen in the misericordia, hopes that all might be saved en la esperanza que todos and come seamos to the knowledge of salvados the truth. y lleguemos al conocimiento de la verdad.